Janette se sintió profundamente infeliz desde su infancia. Cuando tenía solo 4 años, sus padres la dejaron en un orfanato, desechándola como si fuera una cosa innecesaria, lo cual rompía el corazón de la niña. No comprendía cómo sus padres podían simplemente llevarse a su propio hijo. Para Janette, eso siempre pareció absurdo. Hasta que llegó a la mayoría de edad, la niña esperaba que volvieran por ella, pensando que sus padres simplemente no tenían la posibilidad de criar a un niño pequeño. Sin embargo, después de salir del orfanato, se dio cuenta de que simplemente no le importaba a ellos, lo cual le causaba un dolor inmenso. Janette no entendía por qué sus padres la condenaron a una vida en un lugar tan horrible. Fue objeto de burlas con frecuencia. No solo recibía insultos de los niños de familias completas, sino que también se burlaban unos de otros en el orfanato. Los niños mayores a menudo se reían de los más pequeños. Claro, no todos eran así, pero a menudo eran los más fuertes quienes se comportaban de esa manera, por lo que nadie quería enfrentarlos. Por alguna razón, los abusadores a menudo elegían a Janette como su víctima, la encerraban en cuartos pequeños, le robaban cosas, la insultaban y la exponían ante los educadores, quienes tampoco eran amigables. Janette consideraba los años que pasó en el orfanato como los peores de su vida. Cada día contaba los días hasta su mayoría de edad, para alejarse de ese lugar tenebroso. Tenía muchos planes. Quería vivir una vida lujosa y sabía que para lograrlo tendría que trabajar mucho. Deseaba viajar y su principal objetivo era visitar tantos países como pudiera. Aunque los cuidadores y los otros niños intentaban convencer a Janette de que no valía nada, ella siempre se mantuvo firme en sus convicciones. Escúchame, cariño, nunca serás una persona normal. ¿Entiendes? Nunca. Sería bueno si llegas a los 40, dijo bruscamente una de las cuidadoras. La mujer estaba enojada porque Janette accidentalmente derramó jugo, que luego ella misma limpió. La señora Galina siempre buscaba una excusa para gritarle a los niños. Las palabras de la mujer no afectaron a Janette, sabía que no tenía sentido tener una conversación constructiva con alguien tan amargado con la vida. A la niña le resultaba más fácil guardar silencio y fingir que creía las palabras de sus acosadores. Pensaban que la habían quebrantado. Sin embargo, no pasaba por la mente de esas personas que Janette simplemente estaba representando un papel para preservar su salud mental. El día de su liberación del orfanato fue el más feliz para Janette en mucho tiempo. Parecía que estaba soñando. Tenía mucho miedo de despertar y darse cuenta de que aún tenía 14 años y no podía escapar de ese infierno. Sin embargo, lo que le estaba sucediendo era real. No podía creer que nunca tendría que volver al orfanato. Ese pensamiento llenó de alegría a la joven. Janette estaba lista para enfrentar las dificultades, ya que sabía que podría superarlas. Finalmente, se sintió libre. No quería desperdiciar esa libertad en cosas insignificantes. Tenía metas que la inspiraban a luchar. Quería convertirse en una persona exitosa que pudiera permitirse absolutamente todo. Solo deseaba salir de la pobreza y dejar de sentir ansiedad constantemente. Una vez que recibió un lugar para vivir por parte del gobierno, Janette inmediatamente comenzó a buscar trabajo. Tener planes de ser exitosa era bueno, pero tenía que empezar por algo. Logró encontrar trabajo bastante rápido. Afortunadamente, Janette tenía carisma, lo cual atraía a las personas. Comenzó a trabajar como camarera en un café no muy popular, donde había pocos visitantes, pero Janette sabía que por el momento no tenía otra oportunidad de ganar dinero. Ese lugar cambió para siempre la vida de la joven decidida a ver el mundo.
Un día, un joven llegó al café. Según Janette, era increíblemente guapo. Sin embargo, no solo su apariencia atrajo a la chica, sino también su cortesía y otras cualidades que elevaron al desconocido a los ojos de Janette. La joven estaba segura de que su simpatía no era correspondida. Sin embargo, el visitante también encontró a Janette atractiva. Se interesó en la camarera y no lo ocultó. «Disculpa, ¿puedes acercarte?», le preguntó el joven a Janette, quien estaba parada con sus colegas. Janette se dirigió de inmediato a la mesa del cliente, esperando que él no hubiera notado sus miradas. «¿Necesitas algo?», preguntó cortésmente la joven. «Quería saber a qué hora terminas tu turno hoy», el chico sonrió amablemente. En ese momento, Janette sintió que su corazón estaba a punto de salirse de su pecho de alegría. «¿Disculpa? ¿Quieres saber a qué hora quedo libre?», preguntó de nuevo la joven para asegurarse de haber escuchado correctamente. «Sí, me entendiste bien. Pensé que podríamos dar un paseo juntos, si es que no tienes novio», el visitante miró a los ojos de Janette. «Terminaré después de las 7 y no me importaría dar un paseo». Los ojos de la chica brillaron ligeramente. «Bien, esperaré nuestro paseo entonces». El desconocido pagó la cuenta y salió del café. Janette estaba sorprendida de que un chico tan guapo se hubiera fijado en ella. Le parecía que su nuevo conocido era demasiado bueno para ella. Sin embargo, este pensamiento no le impedía esperar con ansias el próximo encuentro. El resto del día, la joven lo pasó en sueños. Hacia la tarde, Janette notó que su corazón latía más fuerte y sintió miedo de parecer aburrida e insignificante para el desconocido. Sin embargo, los empleados del café lograron calmarla rápidamente. Al final de su jornada laboral, la chica salió del establecimiento con confianza. Esperaba que todo esto no fuera una broma estúpida. El chico estaba parado junto a la salida sosteniendo un hermoso ramo de flores. «Pensé que tu invitación a dar un paseo era una broma». «Me alegra que realmente hayas venido», Janette fue honesta. «¿Cómo podría hacer eso con una hermosa chica que ha conquistado mi corazón? A propósito, me llamo Earl». «¿Y tú?». El chico sonrió. «Janette», la joven respondió con una sonrisa. «Janette es un buen nombre». Junto a Earl, Janette olvidó todo. Con él, se sentía increíblemente cómoda y relajada. La joven creía que eso solo sucedía cuando realmente encuentras a tu alma gemela con quien siempre te sentirás bien. Earl parecía ser el chico perfecto para ella. Se preocupaba por ella, la cuidaba cuando estaba enferma, la recogía del trabajo, le hacía cumplidos todos los días, y así sucesivamente. Janette estaba 100% segura de que ella y Earl eran la pareja perfecta que duraría increíblemente mucho tiempo. Sin embargo, la joven estaba muy equivocada. Janette comenzó a notar que se sentía mal con demasiada frecuencia. Algunos factores indicaban que estaba esperando un bebé. La chica esperaba que el médico desmintiera su embarazo. Sin embargo, esa esperanza se desmoronó. «Bueno, puedo felicitarte, realmente estás embarazada». «Aún es un periodo muy temprano», el médico confirmó. Por supuesto, Janette estaba sorprendida, pero esperaba que ella y Earl pudieran enfrentar la crianza del bebé juntos. Sin embargo, Earl tenía otros planes para su vida en los que un bebé no estaba incluido. No tenía intención de convertirse en un joven padre, por lo que insistió en que Janette se deshiciera del embarazo de inmediato. La joven se sintió devastada, estaba segura de que Earl se sorprendería pero no rechazaría a su propio hijo. Los jóvenes discutieron mucho sobre esto.
Al final, Earl dejó que Janette decidiera sobre el problema a ella misma. La joven se sintió terrible, no sabía qué hacer en esa situación. Entonces, Janette consideró la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero de inmediato desechó esa idea. No podía pensar en poner fin a la vida del futuro bebé. Janette entendía perfectamente que el nacimiento del bebé significaría renunciar a muchos de sus planes. Sin embargo, al elegir entre su propio hijo y sus planes, Janette optó por el bebé. A la joven le resultaba difícil aceptar la idea de que Earl, de hecho, la había dejado sola. Siempre lo había considerado un chico decente que no sería capaz de traicionarla de esa manera. Sin embargo, la joven rápidamente se reunió y se dio cuenta de que solo podía depender de sí misma en este mundo. Janette era consciente de que junto con el bebé, los gastos aumentarían, así que encontró un segundo trabajo. Desde luego, limpiar oficinas no era el tipo de actividad que Janette quería hacer. Pero entendía que debía hacerlo para proporcionar una vida, no solo subsistencia, a su hijo. El tiempo pasaba y el embarazo llegaba a su fin. La joven había comprado muchas cosas para su hijo. Esperaba con gran ilusión su nacimiento, imaginando que tendrían una maravillosa relación. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno quiere. A Janet le tocó trabajar mucho para que su hijo tuviera buena ropa y comida deliciosa. Ella sabía que solo podía confiar en sí misma. Así que, después de que David cumplió 3 años, Janet encontró otro trabajo. Tenía muy poco tiempo para dedicar a su propio hijo, quien a menudo era el último en salir del jardín de infantes. David no quería entender a su madre. Aunque veía que ella trabajaba constantemente, no creía que lo hiciera por él. David estaba convencido de que Janette simplemente no lo quería, por eso siempre estaba en el trabajo. En la adolescencia, expresó su opinión a la pobre mujer que estaba agotada por sus trabajos. Solo admite que no me quieres. Insistía el adolescente. Querido, ¿de dónde sacas eso? Estoy dispuesta a hacer todo por ti. Te quiero. Respondía Janette con voz cariñosa, esperando calmar a su hijo. Bueno, entonces pasa más tiempo conmigo, sugería David. Hijo, tú sabes muy bien que no tengo esa posibilidad. Si renuncio a uno de mis trabajos, no podré sostenerte, respondía la mujer compasiva. Otra vez tus excusas. Eres horrible. Gritaba el niño y se iba a jugar con los juguetes que su madre le había comprado hace poco. Janette no entendía qué hacer para reconciliarse con su hijo. Se esforzaba al máximo para explicarle que solo quería que él tuviera todo lo que necesitaba. Pero David no lo entendía. Usaba todo lo que su madre compraba, pero luego decía que ella no hacía nada por él. Esto destrozaba el corazón materno. Cada vez, Janette se repetía en la cabeza las palabras de su propio hijo y deseaba simplemente desaparecer, dejar de existir. La única salvación para la mujer era la esperanza de que con el tiempo, David se diera cuenta de que había dicho muchas cosas innecesarias. Esperaba que su hijo se arrepintiera y comenzaran a comunicarse mejor. Sin embargo, el tiempo pasaba y nada cambiaba. Incluso a los 17 años, David se negaba categóricamente a entender a su propia madre. El chico no quería ver que Janette quería asegurarle un futuro mejor. Todo el dinero que la mujer tenía libre lo destinaba exclusivamente a su hijo. La última vez que ella se compró algo de ropa fue cuando David tenía 15 años. El chico simplemente cerraba los ojos ante eso. Al ver lo difícil que era para su madre, él no buscaba trabajo para aliviar su vida. Él volvía a burlarse emocionalmente de su propia madre.
Por supuesto, en algún momento, el egoísmo del chico enojó tanto a la mujer que simplemente dejó de darle dinero. Esa decisión enfureció a David, quien volvió a gritarle a su madre, llamándola inútil y tonta por no haber podido mantener a un hombre a su lado. Esas palabras causaron un dolor insoportable a Janette, pero no lo mostró a su hijo. No quería que él la viera aún más débil de lo que ya lo creía. A pesar de que el chico la lastimó mucho, Janette aún continuó trabajando para darle a David dinero para su graduación, donde también debían asistir los padres. Así que, por primera vez en varios años, Janette pudo permitirse un vestido de noche. Esperaba ansiosamente su graduación, ya que sería el día en que su pequeño niño se convertiría en un adulto. Sin embargo, David tenía planes muy diferentes para esa hermosa noche, y, desde luego, no incluían un lugar para su madre. Un día, David fue con Janette de compras. La nevera estaba vacía, y ella sugirió que su hijo fuera con ella a comprar comida. A regañadientes, él aceptó. Caminaron por las tiendas y David notó cómo su madre revisaba detenidamente los ingredientes de los productos. ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Toma y ponlo en el carrito, dijo molesto el hijo. David, ¿no entiendes que por ese dinero puedes encontrar mejores productos? Vamos, rápido. Estoy cansado. Cuando ya estaban llegando a la caja, David vio a su profesor de educación física. También estaba comprando alimentos, al igual que ellos. David. ¡Qué coincidencia! Sonrió el profesor. Hola, gruñó David descontento. David, cuéntame, ¿por qué no estabas en la última clase? David notó cómo su madre lo miraba desaprobadoramente, pero no le dio importancia. Le daba igual su opinión. Te lo diré más tarde. ¿Hablas así con tu profesor? Intervino Janette. ¿Por qué te entrometes? Gruñó David a su madre, lo que provocó una mirada desaprobadora del profesor de educación física. El profesor miró a Janette, quien sostenía una gran canasta de alimentos con ambas manos, mientras que David simplemente estaba parado tranquilamente sin cargar nada, sus manos completamente libres. ¿Y no te da vergüenza que tu mamá cargue esa canasta tan pesada? David miró descontento a su madre y luego tomó la canasta de ella. Pero cuando el profesor se despidió de ellos, David le devolvió la canasta. Aquí hay gente rara. David, ¿dónde estabas en la última clase? ¿Por qué me molestas tú también? ¿No tengo suficiente con esto, y ahora tú también decides arruinarme el día? La conversación ha terminado. Vamos a pagar y a casa. Janette pagó las compras y se fueron a casa. Durante todo el camino, ella llevaba la pesada bolsa, y David ni siquiera una vez ofreció su ayuda. Hacía tiempo que la mujer se había resignado al hecho de que su hijo, en general, no la ayudaba. Aunque cuando era una niña y pensaba en tener hijos, difícilmente imaginaba que le nacería un niño como ese. Regresaron a casa y Janette inmediatamente se puso a preparar la cena. Sabía que si no alimentaba a David a tiempo, tendría que escuchar un montón de reproches e insultos hacia ella. Janette siempre se esforzaba por hacer todas las tareas domésticas, incluso a pesar de llegar cansada del trabajo. David aún no sabía cómo la reunión con el profesor de educación física afectaría su futuro. 2 días después, David tenía una clase de educación física y el profesor inmediatamente comenzó a recordar lo que sucedió en la tienda. David, lleva las pesas a mi oficina, ordenó el señor Garrett. David miró al otro lado del gimnasio. Allí estaban las pesas, y la más pequeña pesaba 16 kilogramos. ¿De verdad quieres que me rompa la espalda?
Preguntó David al profesor. No, David, simplemente quiero que te vuelvas fuerte y ayudes a tu madre a cargar las bolsas. Me dio mucha vergüenza ver cómo tu madre, una mujer débil e indefensa, llevaba una canasta de compras tan pesada, mientras tú caminabas con las manos vacías. David no respondió al profesor, solo notó las miradas burlonas de sus compañeros de clase. Al joven no le gustó la situación, así que se dirigió al otro lado del gimnasio y comenzó a trasladar las pesas. Sin embargo, después de la tercera vez que regresó por más pesas, el sudor brotaba en su frente. No era tan fácil como parecía, y David comenzó a enojarse. Después de que las pesas estuvieron en el despacho del señor Garrett, él le asignó a David una nueva tarea. Y hubo varias de esas tareas. Incluso tuvo que quedarse un poco después de clase. David regresó a casa enojado y, por supuesto, volcó toda su ira nuevamente en su madre. David, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó Janete. Sí, porque ese profesor me cansó hoy. Y todo por habernos encontrado en la tienda. Hoy levanté tantos pesos que pensé que me rompería la espalda. ¡Qué horror, David! Hablaré con él. Sí, háblale lo más rápido posible antes de que me vuelva loco del todo. Al día siguiente, Janete fue a la escuela. Quería hablar con el señor Garrett, quería explicarle que su hijo no tenía la culpa de nada y que en cualquier caso, para ella, él seguía siendo el mejor hijo del mundo. El señor Garrett estaba en su oficina, sentado y inflando balones. Disculpe, ¿puedo entrar? Preguntó tímidamente Janete. Sí, pase. Quisiera hablar de David. Él se quejó ayer de que usted lo está sobrecargando mucho. El señor Garrett no pudo contener la risa y se rió a carcajadas. ¿De verdad estás diciendo eso en serio? ¿Has venido a pedir por tu hijo para que no lo sobrecargue, como tú lo llamas? ¿Y qué hará en el ejército? Allí no se puede esconder detrás de la falda de mamá. Dime honestamente, ¿David creció sin padre? Sí, lamentablemente, no funcionó con su padre, respondió la mujer a regañadientes. Ah, se nota. Es obvio y está a la vista que a David se le permitió muchas cosas y fue criado por una mujer. Sabes, no vine aquí para escuchar sermones. Solo quiero pedirte que dejes de burlarte de mi David. Bueno, te he entendido, dijo el señor Garrett. Tan pronto como Janete se fue, el señor Garrett pensó en qué tareas individuales podría asignarle a este chico. Y en la próxima lección, cuando todos los chicos estaban haciendo flexiones, David hacía sentadillas con las chicas. Esto indignó mucho al chico, y cuando llegó a casa, expresó su descontento nuevamente a su madre. No entiendo por qué fuiste a verlo. ¿Y qué le dijiste? Ahora me trata como a una chica. Lo odio. Te odio a ti. Gritó David en toda la casa. David, ¿por qué no voy a volver a hablar con él? Ni siquiera pienses en hacerlo. Ya has hecho todo lo que podías. David corrió a su habitación. Sin embargo, Janete no hizo caso a su hijo y al día siguiente fue nuevamente a hablar con el profesor de educación física. No llegaron a una solución sobre el problema, y Janete volvió a casa decepcionada. La relación con su hijo empeoraba cada día. La mujer simplemente no entendía qué estaba haciendo mal. Quería que David la tratara como en su infancia. Quería que pudieran hablar libremente sobre cualquier tema y que en su hogar siempre sonaran palabras de amor. David planeaba pasar la fiesta de graduación con una chica llamada Joyce. Era muy querida por todos los alumnos y profesores de la escuela. Hay personas que atraen a todos.
Así que esta chica era una de esas personas. Joyce era la chica más popular de la escuela. Por supuesto, David tenía miedo de invitar a su compañera de clase a la fiesta de graduación, pero pensó que ella seguramente aceptaría. Durante mucho tiempo, esperó el momento adecuado, no quería acercarse a su amada cuando estaban rodeados de amigos. Finalmente, llegó el momento y David se acercó a la chica con confianza. «Hola, Joyce», comenzó el chico. «Hola. ¿Querías algo?». La rubia se apartó del libro de texto y miró al interlocutor. «No, solo quiero hablar». «¿Cómo estás?». David pensó que estaba actuando increíblemente genial, pero en realidad parecía muy extraño. «Espera, ¿nos conocemos? ¿O viniste a conocernos?». «Me confundí un poco», preguntó insegura la chica, tratando de recordar dónde había visto a David. «En realidad, estamos en la misma clase». «Por cierto, durante 7 años», respondió David, esta vez menos seguro de sí mismo. «Claro». «Perdona, por favor. Me da mucha vergüenza que haya pasado esto. ¿Puedo ayudarte con algo para compensar mi error?». Joyce habló sinceramente. «¿Qué tal si vamos juntos a la fiesta de graduación?». Soltó el chico y luego se golpeó mentalmente en la cabeza con algo pesado. «¿Perdona?». La rubia lo miró fijamente. Bueno, a la fiesta de graduación, el corazón de David estaba listo para salirse de su pecho. «¿Te estás burlando de mí? De hecho, tengo un novio que no apreciará tu oferta. No te acerques a mí con preguntas estúpidas. Idealmente, puedes no volver a cruzarte en mi camino». Agitando sus espesos mechones de cabello cerca de su rostro, Joyce rápidamente se dirigió a uno de los salones. El chico estaba conmocionado por esa escena. Se sintió extremadamente herido de que la chica que le gustaba mucho hubiera despreciado su interés. David entendió de inmediato, Joyce era una chica mercenaria y tonta a la que no le atraían los chicos normales. Sin embargo, el rechazo seguía afectando al chico. Después de todo, esperaba que la fiesta de graduación fuera un día especial para ambos, planeaba proponerle salir juntos. Por supuesto, olvidó por completo que Joyce ya tenía novio. Pero David estaba seguro de que por él, la chica dejaría al capitán del equipo local de fútbol. Por supuesto, mostró todas sus emociones negativas a su madre, ya que sabía que ella no se ofendería. A David no le gustaba comportarse de esa manera, pero no podía hacerlo de otra manera, necesitaba liberar sus emociones negativas hacia alguien y no tenía a nadie más cercano. Además, realmente consideraba a su madre como una verdadera perdedora que no quería esforzarse más por su hijo. Siempre le pareció que su madre trabajaba muy poco. Después de hablar con Joyce, el chico se fue directamente a casa. Su madre aún no había llegado, así que se coló en su alcancía y sacó un par de billetes para ir al cine. Por supuesto, David no tenía que hacerlo, ya que todavía tenía dinero que le daba su madre. Sin embargo, el chico consideraba que recibía muy poco dinero para sus gastos personales. Muchos de sus amigos ya habían empezado a trabajar por su cuenta, pero David encontraba más fácil tomar dinero de su madre que levantarse temprano o quedarse hasta tarde y trabajar en un trabajo que no le gustaba. Lo consideraba una pérdida de tiempo, algo que su madre debería hacer y definitivamente no él. Janette regresó a casa más tarde de lo habitual. David notó de inmediato su buen humor y se propuso arruinarlo en un corto periodo de tiempo. ¿Dónde has estado vagando?, preguntó bruscamente David. Fui al supermercado, quería sorprenderte. Janette sonrió ampliamente. ¿Con qué ibas a sorprenderme?
¿Con el hecho de que no hay nada en el refrigerador? ¿No es un motivo suficiente para alegrarse, no te parece? El chico miró a su madre con una mirada de desaprobación. Cariño, deja de comportarte así. Solo quería hacerte una sorpresa y... Janette no pudo terminar de hablar. ¿Qué otra sorpresa? ¿Te mudas? El chico respondió sin mucho interés. No, respondió la mujer indecisa. Entonces, es una sorpresa desagradable, dijo David sin mostrar mucho entusiasmo. Las palabras de su hijo hirieron a la mujer, pero fingió que no entendía de qué estaba hablando. Lentamente, Janette alcanzó las bolsas que había llevado a casa. La mujer tenía muchas ganas de ver la reacción de su propio hijo, ya que sabía que al chico le gustaba el traje que había comprado. Esto es para ti, cariño, la mujer le entregó a David una caja que sacó de la bolsa. ¿Qué es esto?, preguntó el chico con disgusto, pero aún así tomó la caja. Tu traje para la fiesta de graduación. No es eso lo que querías, ¿verdad? Janette habló cariñosamente. El chico desempacó el regalo de inmediato y comenzó a probárselo. A David le gustó mucho el traje, le quedaba perfecto. A pesar de que apreció el regalo, no agradeció a su madre, ya que consideraba que comprar el traje era su obligación directa. Al salir de la habitación, el chico descubrió que no era el único que se había vestido. Janette estaba parada con un bonito vestido y sonreía mientras se miraba en el espejo. ¿Qué es esto?, preguntó David perplejo. Mi vestido. Los padres también van a la fiesta de graduación. ¿No lo sabías? Janette giró enfrente del espejo. Sé que los padres también van, pero tú no vas. David dijo bruscamente. ¿Qué? ¿Por qué no?, preguntó la mujer. Mamá, pareces una vagabunda. Me da vergüenza ir contigo. ¿Qué pensarán los demás? David miró a su madre con desdén. ¿Por qué hablas así? Soy tu madre, no una amiga. ¿Por qué te enojas de inmediato? Te lo dije en serio. No quiero que mis compañeros piensen que traje a una persona sin hogar a la celebración. Olvidémonos de este tema. A Janette le dolió mucho, pero no pudo discutir con su hijo. David logró convencer a la mujer de que su presencia en el evento simplemente lo avergonzaría. En la fiesta de graduación, David fue en orgulloso solitario, ya que no había invitado a nadie más que a Joyce. Parado en la entrada en lugar de participar en el evento, David se convenció a sí mismo de que pronto comenzaría una nueva vida. Permaneció un poco más en el porche y luego entró a la escuela. Vio que todas sus compañeras de clase llevaban hermosos vestidos hoy, estaban de pie en las esquinas y charlando sobre algo. El chico miró a su alrededor y no vio a Joyce, la misma chica que había estado soñando durante meses. Luego, llegó la parte solemne y en esa parte, finalmente, la vio. Estaba sola. Para David, esto fue sorprendente, porque ella misma le había dicho que vendría con su novio. Sin pensarlo mucho, David se acercó a Joyce y le preguntó por qué estaba sola hoy. Ah, ¿eres tú? Ella lo miró. ¿Dónde está tu novio, por el que me rechazaste?, preguntó él con una sonrisa burlona. Mejor no preguntes. Para mí, ese chico ya no existe, dijo ella con voz ofendida. En el alma de David sonaba música. Quería la verdad, ¿por qué él no vino hoy? ¿Podría ser esta su oportunidad? Aún así, ¿dónde está él?, continuó el joven. ¿Por qué te entrometes en mi vida? Lo digo en serio, no me importa. Supongamos que para mí, él ya está muerto,
escupió Joyce. Qué lástima, eran una pareja muy bonita. ¿Viniste a burlarte de mí? No, quiero ofrecerte mis servicios para esta noche. ¿Qué tal si cuido de ti? Sonrió él. Francamente, me da igual. Haz lo que quieras. Joyce lo ignoró y se quedaron uno al lado del otro, mirando al escenario donde los niños de otros cursos eran felicitados. ¿Y dónde están tus papás?, preguntó inesperadamente la chica. David se sintió un poco incómodo con esas preguntas y no sabía cómo responder adecuadamente. Sí, decidí no invitar a mamá a esta celebración. De todos modos, ¿no te gustaría?, sonrió el chico. Eres bastante extraño. Por cierto, te presentaré a mi padre cuando aparezca. Quiero decirte que tampoco estarás encantado con él, dijo Joyce con una sonrisa. Me estás intrigando, sonrió David. Ahora David esperaba con impaciencia la aparición de su padre. Pensó que si ella quería presentárselo, significaba que estaba pensando en una relación. El chico se regocijaba. Y de repente, a mitad de la noche, David vio entrar al salón a su madre. Pero no estaba sola, sino con el señor Garrett. El chico los miró con ojos asombrados y ni siquiera entendía cómo reaccionar a esta situación. ¿Es posible? Mira esto. Mi mamá decidió venir después de todo. Y además, con él. No soporto al profesor de educación física, dijo David a su compañera de clase. Su madre caminaba con el brazo del profesor de educación física, con quien también había tenido relaciones tensas últimamente. Su hijo la miraba con ojos asombrados. No entendía en absoluto lo que estaba sucediendo. David, vamos, te presentaré a mi padre. Joyce agarró a David de la mano y lo llevó hacia el señor Garrett. Aquí está, David, te presento a mi padre. Mucho gusto, dijo David con desagrado y miró a su madre, que brillaba de felicidad. ¿Cómo puede ser esto? Nunca me dijiste que tu padre era el profesor de educación física. Y además, tienen diferentes apellidos. Protestó el chico. Mi apellido es el de mi madre, que hace mucho tiempo ya no está con nosotros, dijo Joyce en voz baja. De acuerdo, entiendo todo contigo. Pero, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Y más en esta compañía. Sabes que no me gustará esto. Sabes, hijo, pensé, no está bien quedarme en casa cuando mi único hijo se gradúa. Además, el señor Garrett me invitó a hacerle compañía. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Lo que está pasando, David, es que has perdido por completo el respeto. Te avergüenzas de tu propia madre. Te arrepentirás de esto, tal vez no ahora, pero quizás más adelante. Pero recuerda, una madre es única y no se elige. Bueno, Janet, vamos a divertirnos y dejemos a los jóvenes solos, dijo Garrett. El señor Garrett tomó de la mano a Janet y se dirigieron hacia la pista de baile donde la gente ya estaba bailando. Él la invitó a bailar y Janet sonrió ampliamente. ¡Puaj! ¡Qué asqueroso! Nunca pensé que a alguien le gustaría mi madre, dijo David mirando a Joyce. Eres repugnante. Te lo he dicho muchas veces. Nunca me uniría a mi vida con alguien tan despreciable como tú. Estoy muy feliz por mi padre y tu madre. Lo siento, me tengo que ir. Dwight también me invitó al baile y prefiero pasar mi noche con él. David hervía de ira, no esperaba escuchar eso. Dwight nunca le había gustado y probablemente Joyce tampoco. Pero para enfurecer a David una vez más, ella se fue con él. Fue la peor noche de su vida. Durante toda la velada,
Se quedó sentado en la mesa mirando cómo Joyce se divertía. Cómo bailaba lentamente con Dwight, cómo bailaba el profesor de educación física con su madre. Estaba furioso con todo el mundo y finalmente se fue temprano del baile de graduación. En casa, se sentía confundido y no entendía lo que le estaba sucediendo. Todo le irritaba. Joyce se divertía con su enemigo. Además, resulta que era hija del profesor de educación física. ¿Cómo no lo había sospechado antes? Fue en ese momento que David decidió que se mudaría a otra ciudad para estudiar. Ya no quería vivir con su madre. Según él, ella lo había traicionado. Su madre volvió a casa temprano en la mañana y estaba muy feliz. Claro, David intentó arruinarle el estado de ánimo. ¿Y bien? ¿Te has divertido? Podrías haber dicho que tienes una relación con ese hombre. No tengo una relación con nadie. Solo fuimos juntos al baile. De todos modos, no creo que deba rendir cuentas ante ti, dijo ella sonriendo. ¿Qué no tienes una relación? ¿Qué pasa con ese profesor de educación física? ¿Cómo podría no haberme dado cuenta antes? Protestó David. Mi apellido es el de mi madre, que ya no está con nosotros, dijo Janet en voz baja. Bueno, está bien, ¿de acuerdo? David se marchó a su habitación y no podía entender cómo pudo haber sucedido esto. Su madre siempre lo había protegido, pero ahora parecía dispuesta a renunciar a él. ¿Por quién? ¿Por ese profesor de educación física? No quería creerlo. David se tumbó en su cama y empezó a pensar en Joyce. Ahora comprendía cómo era ella realmente, ya que de tal palo tal astilla. En un instante, el amor que sentía por Joyce desapareció después de descubrir quién era su padre. A él le parecía que el mundo entero estaba en su contra. En el siguiente año escolar, David se fue a estudiar a otra ciudad. Se matriculó en la universidad y finalmente comenzó a pensar en su futuro. Casi no hablaba con su madre, pero ella le enviaba dinero regularmente. Recientemente, Janet se mudó a vivir con el señor Garrett y finalmente comprendió que tenía derecho a ser feliz. El señor Garrett abrió los ojos de David. Le explicó que él simplemente estaba aprovechándose de la bondad de su madre y la estaba menospreciando. Hasta el último momento, Janet no creía que su hijo pudiera ser así. Pero finalmente lo entendió. No podía cambiarlo, pero estaba segura de que la vida le enseñaría a ser mejor. Lo único que había aprendido era que no se debe consentir a los niños y permitirles hablar con los padres como si fueran amigos, porque luego es imposible corregirlo. Para ella, él seguía siendo el mejor hijo, como para cualquier madre. Después de todo, los hijos siempre serán hijos y siempre los perdonaremos, sin importar lo que hagan.